En esta oportunidad vamos a establecer las características de un sólido, un poliedro, conocido como prisma recto de base regular, y para luego realizar ejemplos en los que se construya y represente un poliedro de este tipo. En primer lugar, debemos decir que un prisma recto de base regular es un poliedro caracterizado por contener un eje, una recta, que pasa por los centros de dos polígonos idénticos denominados bases, una base inferior y otra base superior. Ambas son dos polígonos regulares idénticos. Este eje del sólido, que vamos a denotar comúnmente con la letra minúscula E, es perpendicular a los planos de las bases, es decir, es perpendicular al plano que contiene a la base inferior, A, B, C, D, E, etc., y es perpendicular también al plano que contiene la base superior, A1, B1, C1, etc., de tal manera que ambos planos de base pues, son planos paralelos entre sí. Como hemos dicho, este eje pasa por los centros O y O1 de las bases inferior y superior respectivamente. Las aristas contenidas en la base inferior reciben el nombre de aristas básicas inferiores, en tanto que las aristas que determinan o definen la base superior del sólido reciben el nombre de aristas básicas superiores. La menor distancia entre los planos de ambas bases es igual a la altura del prisma, que por supuesto es la menor distancia entre los puntos O y O1. Un prisma recto de base regular tiene n caras laterales, las cuales son rectángulos, como este que estamos señalando acá, el rectángulo AB, B1, A1. Tiene un prisma recto de base regular, tiene tantas caras laterales como lados tiene el polígono de base inferior, por ejemplo. Son siempre rectángulos, pero también pudieran ser cuadrados. Y todas estas caras rectangulares, que pudieran ser cuadrados y que se denominan caras laterales del poliedro, están contenidos en planos que son todos y cada uno paralelos al eje. Y por supuesto, cada uno de los planos que contienen a cada una de estas caras laterales son perpendiculares tanto al plano de base inferior como al plano de base superior. Cada cara lateral está compuesta por dos aristas laterales, como por ejemplo en el caso de la cara AB, B1, A1, dos aristas laterales que serían las aristas A1, B, B1, y que tienen una longitud igual a la altura del sólido, y una arista básica superior como A1, B1, y una arista básica inferior a B. La longitud de estas aristas de base, tanto inferiores como superiores, vamos a denominarla con la letra A. Bien, es importante hablar de lo que se conoce como sección principal del sólido, y que no es otra cosa que un corte generado en dicho sólido por un plano que pasa por el eje de dicho sólido y uno de los vértices de la base inferior, por ejemplo. Este plano, en color rosa en el modelo, produce en el prisma una sección o corte que tiene forma de rectángulo y contiene las dimensiones fundamentales del prisma, como por ejemplo lo son la altura y una diagonal de base, en este caso la diagonal de base BE, de tal manera que si se conocen las dimensiones de la sección principal es posible conocer el resto, a todo el sólido en su conjunto. Las características de la sección principal varían si la base tiene una cantidad par o impar de caras. Así, por ejemplo, para un sólido que tiene un número par de aristas en la base, como el que estamos mostrando, que es un prisma de base hexagonal, la sección principal es un rectángulo cuya altura es la misma altura del sólido y cuya base es la diagonal de una cara. Si, por ejemplo,
hacemos que la cantidad de aristas de la base sea, por ejemplo, de 4, vamos a obtener un prisma de base cuadrangular, de base cuadrada en este caso, y cuya sección principal, nuevamente, es un rectángulo en la que la altura es la altura del sólido y cuya base es igual a la diagonal de la cara, en este caso la diagonal BD. Por el contrario, o a diferencia de esto, si el número de aristas en la base es impar, como en el caso que se está mostrando en este momento, se tiene un prisma en la imagen o en el modelo, un prisma recto de base pentagonal, y ahora la sección principal producida por este plano en color verde, que pasa nuevamente por el eje del sólido y por uno de los vértices de la base inferior, pues genera nuevamente un rectángulo en el objeto o en el poliedro, con una pequeña gran diferencia, y es que la sección principal, para el caso de los prismas que tienen un número impar de lados o de caras o de aristas, mejor dicho, en la base inferior, tiene una altura igual a la altura del sólido, al igual que el caso en el que la base tiene una cantidad par de aristas, pero la base de dicho rectángulo o el ancho de dicho rectángulo viene a ser ahora la altura de la base, en este caso la altura del pentágono ABCDE, denotada con los extremos B y M. De esta manera hemos descrito lo que serían la sección principal de un prisma recto de base regular, tanto para el caso en el que la base tenga un número par de aristas, como en el caso en el que el prisma tenga un número impar de aristas en la base. Ahora bien, las formas como se proyecta un prisma sobre un plano en un sistema cilíndrico ortogonal varía de acuerdo, obviamente, a la orientación que tenga la figura en el espacio. Si, por ejemplo, consideramos que el eje del sólido es perpendicular a un plano de proyección y consideremos a este plano como plano de proyección, vamos a obtener que sobre ese plano la proyección del prisma es un polígono idéntico a la base inferior y a la base superior, es decir, ambas bases van a estar confundidas sobre la proyección y en verdadera magnitud. Ahora bien, si el eje del sólido es paralelo a un plano de proyección, como en este caso, vamos a obtener que la representación o proyección del sólido va a ser un rectángulo, el cual pudiera ser la propia sección principal, en caso de que el plano de proyección fuese paralelo a una de las caras laterales del sólido. Pero en cualquier caso, si el eje del sólido es paralelo al plano de proyección, vamos a obtener que el rectángulo que representa a dicho sólido sobre ese plano va a tener, si bien un ancho variable, va a tener una altura constante que es igual a la altura del sólido. Si por el contrario, como en una situación genérica, el sólido no es paralelo, el eje del sólido no es paralelo a un plano de proyección y tampoco perpendicular, pues la proyección del sólido va a ser un polígono irregular, y en esa situación, pues, que es la más general y por tanto la más frecuente en nuestro estudio, debemos aplicar una serie de procedimientos conocidos ya a lo largo de la asignatura. Vamos ahora, en el siguiente video, a realizar un par de ejemplos que ilustran la construcción y representación de un prisma regular recto en el sistema diédrico.